Siempre hemos pensado que aunque tengas dinero sigues siendo un fracasado, dijeron mis padres mientras mi hermano reía, así que les dije, vamos a ver quiénes son los fracasados cuando deje de pagar sus facturas, y me fui. Siempre he sido el mayor de 3 hermanos, desde que tengo memoria, eso ha significado cargar con más responsabilidades que los demás. No es que me queje, o al menos no lo hacía antes. Era algo que simplemente acepté, como si viniera escrito en mi ADN. Mis padres, don Héctor y doña Clara, siempre tuvieron una forma de hacerme sentir que todo lo que hacía por ellos era lo mínimo, lo esperado. Y mis hermanos, Wilson, Javier y Esteban, bueno, ellos siempre han sido, digamos que más relajados con la vida. Mientras yo me partía el lomo estudiando y trabajando, ellos se dedicaban a sus fiestas, sus novias, sus sueños de grandeza que nunca se materializaban. Pero yo, Daniel, siempre estuve ahí, asegurándome de que la familia no se derrumbara. Crecí en un barrio modesto, de esos donde las casas tienen rejas en las ventanas y los vecinos se conocen por el nombre. Éramos una familia típica, mi papá trabajaba como peluquero, mi mamá cosía ropa para los vecinos, y nosotros, los hermanos, íbamos a la escuela pública del otro lado de la calle. Desde pequeño supe que, si quería algo más en la vida, tenía que esforzarme el doble. No había atajos para alguien como yo. Así que, mientras mis amigos jugaban fútbol en la calle o se escapaban a las fiestas del barrio, yo me quedaba en casa estudiando. Sacaba buenas notas, no porque fuera un genio, sino porque me mataba repasando hasta la madrugada. Mis padres lo veían, pero nunca lo valoraron. Eso es lo que tienes que hacer, Daniel, decía mi papá con un tono que no admitía réplicas. Eres el mayor, tienes que dar el ejemplo. Con el tiempo, logré graduarme con honores. No hubo gran celebración, solo una cena sencilla en casa. Mi papá me dio una palmada en la espalda y dijo, bueno, ahora a trabajar de verdad. Mi mamá sonrió y me pidió que ayudara con la cuenta de la luz ese mes. Ese fue mi premio. Pero no me importó demasiado. En mi cabeza, todo lo que hacía era por ellos, por mantenernos a flote. Después de graduarme, conseguí un trabajo como asistente en una empresa de logística. No era gran cosa, pero pagaba bien. Ahorré cada peso que pude, y unos años después, con un préstamo y mucho esfuerzo, abrí mi propia barbería. La llamé en Corte de Reyes. Al principio, fue duro. Había días en los que no entraba ni un cliente. Pero poco a poco, la gente empezó a hablar de mi negocio. Contraté a 2 barberos más, decoré el lugar con un estilo moderno, y pronto la barbería se convirtió en un punto de referencia en el barrio. Los fines de semana, había fila afuera. Empecé a ganar dinero, más de lo que nunca imaginé. Por primera vez, sentí que todo mi esfuerzo valía la pena. A pesar de mi éxito, decidí quedarme en la casa familiar. No porque no pudiera permitirme algo mejor, sino porque quería estar cerca de mis padres. Ellos ya no eran jóvenes, y mi mamá tenía problemas de salud, las cosas típicas que llegan con la edad. Pagar sus medicinas, la hipoteca de la casa, los servicios, todo eso caía sobre mis hombros. También ayudaba a mis hermanos cuando se metían en problemas. Wilson tuvo un accidente con su moto y no tenía seguro, yo pagué las facturas del hospital. Javier se atrasó con el pago de su carro, y adivinen quién lo sacó del apuro. Esteban, bueno, Esteban siempre necesitaba algo, dinero para un regalo, para una salida, para empezar un negocio que nunca empezaba. Yo no decía nada. Era mi familia, y la familia siempre va primero. ¿O no? Pero, aunque hacía todo eso, nunca recibí un gracias de verdad. Mis padres siempre encontraban algo que criticar. ¿De qué sirve tanto dinero si no tienes una esposa?, decía mi papá con ese tono sarcástico que tanto odiaba. Mi mamá, más suave, pero igual de hiriente, añadía, mira a tus hermanos, ellos ya están formando sus familias y tú, Daniel, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Javier, el que más me sacaba de quicio, siempre se reía como si fuera un chiste. Pobre Daniel, el rico solitario, decía, y los demás se unían a las risas. Wilson y Esteban no eran tan crueles, pero tampoco me defendían. Simplemente miraban para otro lado, como si no quisieran meterse en problemas. Yo me tragaba las palabras. Me decía a mí mismo que no importaba, que ellos no entendían lo que significaba llevar el peso de la familia. Pero cada comentario, cada mirada de desprecio, se acumulaba como una piedra en mi pecho.
Y, aunque no lo admitiera, empezaba a doler. La noche que todo cambió fue una de esas cenas familiares que mis padres organizaban de vez en cuando. Siempre era lo mismo, todos llevaban a sus parejas, sus hijos, y yo llegaba solo. No porque no pudiera tener una relación, sino porque no tenía tiempo. Entre la barbería, las cuentas de la casa y los problemas de mis hermanos, mi vida personal siempre quedaba en segundo plano. Esa noche, la mesa estaba llena. Wilson vino con su esposa y su hijo pequeño. Esteban trajo a su nueva novia, una chica que apenas conocía. Y Javier, como siempre, llegó con su pareja del momento, una mujer que parecía más interesada en su celular que en la conversación. Yo llegué directo del trabajo, todavía con el olor a loción de afeitar en las manos. Me senté en mi lugar de siempre, al lado de mi papá, y traté de disfrutar la comida. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los comentarios. Mira, hasta Esteban trajo a su novia, dijo mi papá, levantando su copa de vino con una sonrisa burlona. Todos están avanzando en la vida, menos tú, Daniel. Mi mamá asintió, con esa expresión suya de pobrecito, pero es verdad. Javier, sentado al otro lado de la mesa, soltó una carcajada que me hizo apretar los dientes. Siempre hemos pensado que aunque tengas dinero, sigues siendo un fracasado, añadió mi papá, como si estuviera diciendo algo gracioso. Miré a mi alrededor. Wilson estaba ocupado con su hijo, Esteban hablaba con su novia, pero Javier me miraba con esa sonrisa de superioridad que tanto detestaba. Mi mamá, en lugar de defenderme, solo sonrió incómoda, como si quisiera suavizar el golpe. Pero no lo hizo. Nadie lo hizo. Sentí algo romperse dentro de mí. No era solo el comentario de esa noche, era todo. Los años de trabajar hasta el cansancio, de pagar sus cuentas, de escuchar sus burlas mientras yo sacrificaba mi vida por ellos. Me puse de pie, dejando mi copa sobre la mesa con un golpe seco que hizo que todos me miraran. «Ah, ¿sí?», dije, con la voz más calmada de lo que realmente sentía. Pues vamos a ver quiénes son los fracasados cuando deje de pagar sus facturas. No esperé una respuesta. Agarré mi chaqueta, salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no me detuve. Subí a mi camioneta y manejé hasta mi apartamento, uno que había comprado hacía meses pero que apenas usaba porque siempre estaba en la casa familiar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sentir el peso de la culpa. Pasaron los días, y no contesté sus llamadas. Al principio, eran mensajes suaves, mi mamá diciendo que estaba preocupada, mi papá pidiéndome que habláramos como hombres. Pero yo sabía que no era preocupación, era necesidad. 2 semanas después, las cosas se pusieron serias. La luz de la casa fue cortada porque no pagaron la factura. El banco empezó a llamar por la hipoteca atrasada. Javier me escribió diciendo que su carro había sido embargado. Esteban, con su tono de siempre, me pidió un pequeño préstamo para salir de un apuro. Yo no respondí. No estaba listo para hablar, no todavía. Una mañana, mientras revisaba los números de la barbería, recibí una llamada de mi papá. Su voz, normalmente fuerte y autoritaria, sonaba temblorosa. «Hijo, necesitamos que vuelvas a ayudarnos, tú sabes que sin ti no podemos pagar nada», dijo. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Luego, con la misma calma que había sentido esa noche en la cena, respondí: «Qué raro, papá. Pensé que el fracasado era yo». Ellos empezaron a suplicarme, pero yo ya no tenía oídos para unos desagradecidos, les colgué y no me dejé convencer de ellos. Los días después de esa cena fueron extraños. Por primera vez en años, no sentía esa presión constante en el pecho, esa sensación de que el mundo dependía de mí. Pero tampoco voy a mentir, no fue fácil. Aunque estaba furioso con mi familia, una parte de mí se sentía culpable. Había pasado tanto tiempo siendo el que resolvía todo, el que mantenía la casa a flote, que dejarlos a su suerte me hacía sentir como si estuviera traicionando algo. No a ellos, sino a mí mismo, a esa idea de que la familia siempre va primero. Pero cada vez que esa culpa asomaba, recordaba las palabras de mi papá: «Siempre hemos pensado que aunque tengas dinero, sigues siendo un fracasado». Y eso era suficiente para apagar cualquier remordimiento. Me instalé en mi apartamento, ese que había comprado como una inversión pero que apenas usaba.
Era pequeño, en un edificio tranquilo cerca del centro. Nada lujoso, pero era mío. Lo primero que hice fue organizar mi espacio, compré un sofá nuevo, puse un par de plantas en la ventana y colgué un cuadro que siempre quise tener, uno de esos con un paisaje de montañas que me recordaba que el mundo era mucho más grande que mi barrio. Por las mañanas, me despertaba sin el sonido de mi mamá pidiéndome que pagara algo o de Javier quejándose de su última pelea con su novia. Era solo yo, mi café y el silencio. Y, carajo, qué bien se sentía. En la barbería, las cosas iban mejor que nunca. Corte de Reyes se había convertido en un lugar donde no solo venían por un corte de pelo, sino por la experiencia. Mis barberos, Luis y Marcos, eran unos cracks, y los clientes lo sabían. Habíamos empezado a ofrecer servicios nuevos, como afeitados con navaja y tratamientos para la barba. Incluso puse una máquina de café en la esquina para que los que esperaban estuvieran cómodos. Los fines de semana, el lugar estaba a reventar, y los números en el banco lo reflejaban. Por primera vez, empecé a guardar dinero para mí, no para la hipoteca de mis padres o las deudas de mis hermanos. Me di cuenta de que, durante años, había estado viviendo para otros, y eso tenía que cambiar. Pero, mientras yo empezaba a disfrutar de mi nueva vida, las cosas en la casa familiar se estaban cayendo a pedazos. No lo supe de inmediato, porque ignoré sus mensajes durante las primeras 2 semanas. Bloqueé los números de mis padres y mis hermanos en mi celular, no porque quisiera ser cruel, sino porque necesitaba espacio. Sin embargo, las noticias llegaron por otros lados. Un tío me contó que habían cortado la luz en casa de mis padres porque no pagaron la factura. Luego, me dijo que el banco estaba mandando cartas de advertencia por la hipoteca atrasada. Y Javier, bueno, Javier se había quedado sin carro porque no pudo pagar las cuotas y se lo embargaron. Cada pedazo de información era como una pequeña victoria, pero también una punzada de tristeza. No porque me arrepintiera, sino porque me dolía ver cómo todo lo que había construido para ellos se desmoronaba tan rápido. La primera llamada que contesté fue la de mi papá, unas 3 semanas después de la cena. Estaba en la barbería, revisando el inventario, cuando mi celular vibró. Vi su nombre en la pantalla y, por un momento, casi lo ignoro otra vez. Pero algo en mí quiso escuchar qué tenía que decir. Descolgué y puse el altavoz mientras seguía contando las botellas de loción. Daniel, hijo, ¿dónde estás? Su voz no tenía la fuerza de siempre. Sonaba cansada, casi desesperada, trabajando, como siempre, respondí, seco, hijo, necesitamos hablar. Las cosas no están bien aquí, ¿qué pasó, papá? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta, es la casa, Daniel. La luz, el agua, el banco no para de llamar. Y tu mamá, sus medicinas, no sabemos qué hacer. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Una parte de mí quería gritarle, recordarle todas las veces que me llamó fracasado, todas las noches que me quedé despierto trabajando para que ellos tuvieran luz, agua, medicinas. Pero no lo hice. En cambio, dije lo que llevaba semanas queriendo decir, y me llamaban fracasado a mí. Mírense, les dije que iban a saber qué era vivir sin mi dinero, sin el dinero del fracasado. Se quedó callado. Por primera vez en mi vida, mi papá no tuvo una respuesta rápida, ninguna frase sarcástica para lanzarme. Solo escuché su respiración, pesada, al otro lado de la línea. Daniel, por favor, empezó a decir, pero lo interrumpí. No, papá. Durante años pagué todo. La casa, las medicinas, las deudas de Javier, los caprichos de Esteban. ¿Y qué recibí a cambio? Burlas. Risas. Que me dijeran que no valía nada porque no tenía una esposa o hijos. ¿Y ahora me llamas porque no tienen luz? Resuélvanlo ustedes. Colgué sin esperar su respuesta. Mi corazón latía rápido, pero no de culpa, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo, poder. Por primera vez, yo tenía el control. Esa misma semana, mi hermano Javier me buscó en la barbería. Era un viernes por la tarde, y el lugar estaba lleno. Los clientes charlaban, la música sonaba suave de fondo, y Luis estaba dándole los toques finales a un corte impecable. Yo estaba en la caja, revisando las citas del día, cuando vi a Javier entrar. Venía con esa cara de siempre, esa mezcla de arrogancia y falsa humildad que usaba cuando necesitaba algo. Hermano, ¿podemos hablar?
dijo, apoyándose en el mostrador como si fuera el dueño del lugar. Estoy ocupado, respondí sin mirarlo. ¿Qué quieres? Oye, no te pongas así. ¿Es serio? El banco me quitó el carro, y, bueno, necesito un poco de ayuda. Lo miré por primera vez. Tenía ojeras, la ropa arrugada, y esa sonrisa suya que normalmente me sacaba de quicio no estaba por ningún lado. Por un segundo, sentí lástima. Pero luego recordé todas las veces que se rió de mí, todas las veces que me llamó el rico solitario mientras yo pagaba sus deudas. ¿Ayuda? Dije, cruzándome de brazos. ¿Y por qué no le pides a tu novia? O a papá, ya que ellos saben tanto de lo que es ser exitoso? Vamos, Daniel, no seas así. Sabes que no tengo a dónde ir. El carro era mi forma de trabajar, de moverme. Sin eso, estoy mal. Mal estabas cuando dependías de mí para todo, respondí, sin bajar la mirada. ¿Sabes cuántas veces pagué tus cuotas? ¿Cuántas veces te saqué de problemas? ¿Y tú, qué hacías? Reírte en mi cara. Decir que era un fracasado. ¿Y ahora qué, Javier? ¿Quién es el fracasado? Se quedó callado, mirando al suelo. Los clientes a nuestro alrededor fingían no escuchar, pero sabía que todos estaban atentos. Javier apretó los puños, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solo dio media vuelta y salió de la barbería sin decir una palabra más. Esa noche, mientras cerraba el negocio, me sentí más ligero. No era solo haberle dicho la verdad a Javier, era darme cuenta de que ya no tenía que cargar con él. Ni con él, ni con nadie. Un mes después de la cena, me enteré de que las cosas en la casa familiar estaban peor de lo que imaginaba. Supe que el banco había dado un ultimátum por la hipoteca atrasada, que mi mamá no había podido comprar sus medicinas, que Javier se había ido a vivir con un amigo porque no tenía dónde quedarse, y que Esteban seguía en las mismas, pero ahora sin un peso en el bolsillo. ¿Y Wilson? Me pregunté a mí mismo, porque él era el único que a veces parecía tener algo de sentido común. Pero incluso él, con su esposa y su hijo pequeño, no podía cargar con todo. Supe que estaba tratando de ayudar, pero no le alcanzaba. Suspiré, sentado en el sofá de mi apartamento. Una parte de mí, esa que siempre había sido el hijo mayor responsable, quiso correr a arreglarlo todo, como lo había hecho durante años. Pero entonces recordé las veces que me senté en esa mesa, escuchando las burlas de mi papá, las risas de Javier, el silencio cómplice de mi mamá. No más, me dije, apretando los puños. Ya no iba a ser su salvador. Aún así, no voy a mentir, algo en mí se removió. Mi mamá, con su sonrisa tímida y sus comentarios que cortaban como cuchillo, siempre había sido un enigma. Quería creer que en el fondo me quería, que valoraba todo lo que hice por ellos, pero sus acciones decían otra cosa. Y yo ya no podía seguir esperando un reconocimiento que nunca llegaba. Mientras mi familia lidiaba con sus problemas, yo empecé a invertir en algo que había ignorado por años, mi paz. Por primera vez, me di permiso de disfrutar la vida. Empecé a salir con amigos que había descuidado por el trabajo. Fui al cine, algo que no hacía desde quién sabe cuándo. Incluso me inscribí en un gimnasio, no porque quisiera ponerme musculoso, sino porque quería sentirme bien conmigo mismo. Y, poco a poco, empecé a conocerme de verdad. No al Daniel que pagaba las cuentas, no al Daniel que resolvía los problemas de todos, sino al Daniel que podía reír, que podía soñar, que podía vivir. Una tarde, mientras tomaba un café en mi apartamento, recibí un mensaje de mi mamá. Era un audio, algo raro en ella porque siempre prefería escribir. Lo reproduje, y su voz temblorosa llenó la habitación. Daniel, hijo, sé que estás enojado, y tienes razón. No hemos sido justos contigo. Pero, por favor, vuelve a casa. No sabemos qué hacer sin ti. Tu papá está arrepentido, todos lo estamos. Eres nuestro pilar. Sin ti, todo se cae. Escuché el mensaje 3 veces. Cada vez, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Quería creerle, quería pensar que esta vez era diferente. Pero luego recordé todas las veces que me hicieron sentir pequeño, todas las veces que me llamaron fracasado mientras usaban mi dinero para vivir. Y supe que, si volvía, todo seguiría igual. No respondí el mensaje. En cambio, apagué el celular, me puse los audífonos y salí a caminar.
El aire de la ciudad nunca se había sentido tan libre. Suscríbete para más historias diarias.